Aquí sabemos que el robar celulares es una práctica. Es más, aquí han asesinado a personas para quitarle un celular. Ofrecen un dato de 53.000 celulares robados en 18 meses. Ahora, dado la cantidad de robos, dado los atracos que se producen para quitarle el celular y el tema de que se usa para la delincuencia, para extorsionar, para coordinar actividades delictivas, pues entonces hay que ponerle un freno. Claro, uno sabe que a las telefónicas lo que les interesa es ganar dinero. No les preocupa el tema de que se robe o de que maten o de que se utilice para fines de atraco. Porque repitió innúmeras veces y se sigue repitiendo. Si la persona se resiste, o es golpeada o es matada por un simple celular. Amable televidente, encantado de estar de vuelta con ustedes después de algunos días ahí fuera en el exterior. Comenzamos la semana con mucho entusiasmo, como siempre agradecidos que nos permitan entrar a vuestros hogares. Muy buenos días, feliz semana. Buenos días, Jacqueline Morel. Hola Ramón, buenos días República Dominicana. Comienza la semana, termina el mes de junio y aquí estamos. En este lunes 30, como siempre, la invitación para que permanezcan con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a iniciar la semana dando un vistazo por algunas noticias. Gracias a Dios ha estado calmada el panorama y vamos a resaltar algunas cosas que consideramos importantes y que compartiremos con ustedes. También hoy tenemos la participación del licenciado Miguel Collado Di Franco. Él es economista y vicepresidente ejecutivo del CREES. Así que les invitamos a que estén con nosotros en esta mañana. Bienvenidos. Exactamente, el país está en calma, pero el mundo no está en calma. El mundo está patas arriba. Pero bueno, aquí comenzamos con una noticia interesante de Indotel. Y uno confía que ese anuncio tenga seguimiento. Yo confío en Guido Gómez Mazara. Aquí sabemos que el robar celulares es una práctica. Es más, aquí han asesinado a personas para quitarle un celular. Ofrecen un dato de 53.000 celulares robados en 18 meses, casi a una tasa de 100 diarios. 100 diarios. Entran 4.000 mensuales del exterior, que sabemos que son celulares robados. Pero además se activan 400.000 de los celulares prepagados que le llamaban antes celulares macos. Bueno, pues Guido Gómez Mazara, Indotel da un plazo de 30 días a las telefónicas para que le depuren su listado y que en lo adelante toda persona que vaya a activar un celular con la tarjetica SIM deba tener su cédula y una foto. Eso parecería algo normal, pero no se hace así. Se activa un celular, te roba un celular y lo activa. Esa es la realidad. Mira Ramón, recordemos que hace ya muchos años en el pasado, pero no se me olvida a mí, la jovencita Vanessa de Santiago, sí, que fue asesinada por el robo de un celular y que se convirtió en la época en un símbolo para luchar, que una vida vale mucho más que un celular. Y después de eso han ocurrido otras muertes de personas que se han resistido al robo de un celular, que hay de todos los precios, de todos los sabores y de todos los colores. Pero sigue siendo un problema y se están usando para la delincuencia y esto no es nuevo. Y tampoco es nuevo que el Indotel y las autoridades correspondientes anuncian algunas limitaciones para requisitos para activar un celular en la República Dominicana. Eso en el pasado se había dicho de que no se iba a permitir que nadie sin una identificación pudiera adquirir o activar un celular. Eso, las telefónicas le doblaron el pulso y con el tiempo ya nadie hablaba de eso y cualquiera compraba un celular, iba y lo activaba. O compraba el SIM sin ningún inconveniente. Ahora, dado la cantidad de robos, dado los atracos que se producen para quitarle el celular y el tema de que se usa para la delincuencia, para extorsionar, para coordinar actividades delictivas, pues entonces hay que ponerle un freno. Esto ayudará, obviamente, y es labor del Indotel asumir esa causa y por lo menos contribuir para que se produzcan menos crímenes, delitos, por algo que debiera tener un poco más de control en el país. Yo confío, porque si mal no recuerdo, creo que en el 2008, 2012, en par de ocasiones el incumbente de Indotel ha anunciado ese tipo de medida que simplemente está dentro del marco de la ley. Claro, uno sabe que a las telefónicas lo que le interesa es ganar dinero. No les preocupa el tema de
de que se robe o de que maten o de que se utilice para fines de atraco, pero bueno, ha llegado un momento en que eso hay que ponerle coto, y confiamos que realmente cuando pasen los 30 días se aplique la resolución de Indotel de que las telefónicas tienen que limpiar su base de datos y que todo el que vaya a activar un celular, esa es la chica de Esa es Santiago, Vanessa, Ramón, eso fue en el 2006, pero el país se conmocionó por esta joven estudiante que murió asesinada por un celular. Por un celular. Una vida útil que hoy, quién sabe lo que estuviera haciendo Vanessa, ya con una familia profesional y demás, y perdimos a esa gran chica. Eso no debe repetirse. Y se repitió innúmeras veces y se sigue repitiendo. Si la persona se resiste, o es golpeada o es matada por un simple celular. Así es. Por otro lado, en el ámbito económico, el ministro Paliza estuvo en el programa de nuestro amigo Héctor Herrera y reconoció ya que la economía dominicana, de una proyección de 5% el año pasado y todavía a comienzos de año, va a crecer a lo sumo 3.5%. Todavía yo pienso que va a ser menos, que va a ser un 3%. Pero Paliza lo atribuye a circunstancias solamente externas. A la guerra de Ucrania, ahora lo de Irán, a las políticas de Trump, pero hay cuestiones internas que están provocando también esto. Por ejemplo, el mismo Banco Central, cuando anunció la liberación de 81.000 millones, dijo que el crédito al sector privado en enero-diciembre apenas había crecido 2.5%. Eso es menos que la inflación. Siempre el crédito al sector privado crece 2 dígitos. 10, 11, 12%. Crece más que el crecimiento nominal de la economía. Es decir, el crecimiento real más la inflación. Tú tienes un crecimiento de 5 y una inflación de 3, el crédito al sector privado debe crecer 8, 9, 10 y siempre eso se ha dado. El crecimiento de 2.5 lo que indica es o que la gente no está buscando crédito o que los bancos están más estrictos en conceder crédito, pero las economías se mueven por el crédito. Bueno, Ramón, mira, es que hay de parte y parte. Ahí hay un tema, tripartito, yo diría. Primero, obviamente, que la situación internacional está determinando las economías de todos los países del mundo. Y la República Dominicana no es la excepción. Y muchos proyectos privados y públicos, inversiones y eso, han sido las partes cautelosas porque no se sabe cómo va a venir el panorama. Y el tema de las tasas de interés pesa mucho. Obviamente no es un factor solamente local que incide en ello. Y bueno, hay un rezago que uno lo ve en ciertos sectores, Ramón. Hay comercios que eran tradicionales y que se están viendo, mira, bien afectados. Tú dirás aislados, bueno, y alguna actividad económica muy floreciente en algunos sectores, claro que sí. Pero el país no es el polígono central, el país hay que verlo en conjunto. Y hay que ver todos los negocios en conjunto a la hora de sacar una conclusión. Y es obvio que hay sectores que están semi-paralizados. Por ejemplo, se está haciendo... la construcción todavía en enero-mayo está menos 1.13, es decir, la construcción está negativa. Y es en parte por el sector privado, pero en mayor proporción es porque el gobierno no está invirtiendo lo suficiente en obras públicas. Así es. La mayoría de las obras están o paralizadas o caminan a paso de tortuga y lógico, cuando la inversión pública cae, no hay impulso al dinamismo, porque esa es una de las locomotoras del crecimiento. Y uno no ve, Ramón, a veces la coherencia del gobierno en qué invierte su dinero, en qué gasta. A veces gasta y asume responsabilidades que no le corresponden, y otras veces debe gastar en cosas y no lo gasta. Entonces es una mezcla de muchos factores que obviamente que eso va a explotar en un momento determinado. La política de reserva federal de los Estados Unidos influye en las tasas de interés. El Banco Central, que tiene que ver con la política monetaria, hace una parte, pero ¿y la parte que tiene que ver con la fiscal? ¿Qué está haciendo esa parte? Y ya estamos casi a mitad de año y las proyecciones han bajado. Vamos a ver si hay algunas soluciones de conflictos fuera de aquí que pudieran ser qué bueno que tenemos un economista, que pudieran ser como el motivo de esta ralentización de la economía y que se dinamice un poco en este segundo semestre del año. Pero los números que dio el Banco Central la semana pasada, dice, bueno,
el crecimiento interanual a mayo fue 3.1, pero en mayo del año pasado era 4.7. El acumulado es 2.6 a mayo, pero el año pasado era 5.3, así que estamos hablando de que estamos en la mitad. Por eso es que el propio gobierno baja de 5 a 3.5%. Por ejemplo, el caso del turismo. El turismo lo que está creciendo es un 1%. Por eso es que usted no ve ya rueda de prensa del ministro Collado. Sí, el turismo norteamericano y canadiense ha disminuido. No es negativo, increíble, porque hubo un aumento del turismo de Argentina. Como Argentina ha mejorado la economía, hay mayor poder, ha habido 130.000 turistas argentinos. Si no, el turismo fuera negativo. La zona franca apenas lo que están creciendo es 0.5, así. Lo que es el sector externo. Lo único que sigue creciendo bien, gracias a los dominicanos, es la remesa, pero todos los sectores están en una situación difícil. Mira, Ramón, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, dio un dato, óyeme, y no se puede hacer política con los datos, porque son comprobables. Él dice, oye, que los gobiernos del Partido Revolucionario Moderno son los que más han invertido en capital. No. Y él dice que, oye, el argumento es porque, dice que los que más han invertido en la historia en capital, porque la economía es cada vez más grande y el presupuesto es cada vez más grande. Yo no sé dónde están las obras realmente, y debe reconocer el gobierno de que tiene que ser honesto y quizás atribuirle a otras cosas, pero el decir que es el que más ha invertido en capital, simplemente tú evalúas dónde están las obras. Ellos podrían decir, por ejemplo, miren, nosotros estamos comprometidos con la estabilidad y vamos a cumplir con nuestra meta de déficit, y por eso entonces tenemos que sacrificar la inversión pública. Exacto. Señores, los números están ahí. En relación al PIB, es el gobierno que menos ha invertido. Pero cuando usted compara el gasto total, la parte de capital anda por el orden del 10%. Por ejemplo, en el gobierno de Leonel Fernández era un 26%. En el gobierno de Danilo Medina era 16%. Por eso la economía en esos 20 años del PLD creció, porque había mucha inversión en construcción. Y ahí están las obras a la vista. Mira, hasta ahora aquí el gobierno no ha podido inaugurar una obra icónica. Sí, ellos dicen que han hecho, en 4 años, han entregado 100 nuevas estaciones del cuerpo del orden. Yo no sé si esas 100 equivalen a una obra, Ramón, grande. Las obras grandes realmente, o una obra... El monorriel, por ejemplo. Pero algo tan sencillo como la circunvalación de Baní, que estaba bastante avanzada. No se ha terminado la circunvalación. Oye, eso sí tiene años haciéndose, santo Dios. Entonces, realmente el gobierno tiene dificultades, no pudo hacer la reforma fiscal. Dice que está construyendo 5 circunvalaciones en importantes ciudades y está interviniendo la autopista Duarte, que tiene varios años. Eso de la Duarte también igual. Pero vamos a ver. Pero en lo que queda de año yo veo difícil. Y eso contando con que no haya una guerra Irán, Israel, Estados Unidos, y de que Trump suavice y que llegue a acuerdos comerciales ya con todos los países, y que se estabilice y disminuya la incertidumbre mundial. Si eso se tranquiliza, aún así yo estimo de que será entre 3 y 3.5%, que no es malo, porque como quiera vamos a crecer más que muchos países de América Latina, pero para la economía dominicana, que siempre ha crecido por encima de 5, en 20, 30, 40, 50 años, crecer a 3 o a 3.5 es un verdadero, es un descenso, es una caída. Bueno, pero depende también de cómo van las otras economías, y si vamos a crecer más que los otros, como quiera, estamos a la cabeza. El tema es ver qué es lo que se está haciendo aquí con los recursos, cómo se está implementando una estrategia, o por lo menos un observatorio, de cómo está la situación internacional. Tú mencionabas las remesas, Ramón, pero tú sabes las amenazas que hay con grabar las remesas. El tema de las deportaciones de migrantes dominicanos también pudiera influir en un momento determinado, porque habrían ciertas restricciones como para el envío o el cobro de un impuesto a algunos envíos, y otros se podrán hacer a través de terceros, pero eso también podría ser una pequeña piedra en el camino.
y ver cómo sigue la dinámica mundial, porque el turismo también se mueve dependiendo cómo están las zonas de conflictos, cómo está la economía en los respectivos países donde la gente puede tener opción de viajar. Es decir, que se están barajando muchas cosas a la vez y que debe haber ese observatorio para ver qué obras se priorizan y qué se va a hacer en el futuro para el fortalecimiento de la institucionalidad, cumplir con una agenda pendiente de hace tantos años y reducir la desigualdad que campea y que es un reto para el gobierno dominicano. Con nuestro invitado vamos a hablar mucho de esos temas, especialmente porque ellos han sido unos abanderados de una reforma fiscal hace tiempo, de una reforma fiscal integral que los gobiernos le han ido pasando hacia adelante. Y eso es parte del problema. Por otro lado, hay un caso que vale la pena comentarlo, porque es un caso moral, legal, que es el caso del pelotero Wander Franco, que vimos que fue condenado a 2 años suspendido, y la madre a 10 años, porque él tuvo relaciones con una chica de 15 años que no era virgen, ella había corrido bastante, pero tú te preguntas, ¿pero por qué de 15 y no de 18 y de 20? Pero resulta no era que 14 años, Ramón. O 14. Entonces resulta que la mamá prácticamente la vendía. Recibió apartamentos, recibió vehículos, recibió dinero a cambio de tolerar esa relación. Él fue 2 años suspendido y a ella le cantaron 10 años, pero la carrera de ese muchacho se terminó. Yo quiero leer algo, porque yo no sé mucho de béisbol, pero estuve buscando. Dice que a los 12 años en Cazatalentos, con ojo de águila, compró a su familia, compró por $30,000 el 50% del bono de firma. A los 16 años firmó por $3.8 millones con los Reyes. Y a los 20 años llegó a las Grandes Ligas. 4 veces más tarde rubricó un acuerdo por $182 millones. Y a los 22 fue titular en el Clásico Mundial de Béisbol, elegido al Juego de Estrella y era favorito al Guante de Oro y Platino. 2 años después, por este tema echó por la borda una carrera promisoria y millonaria, porque él ya no va a volver a jugar en la Grandes Ligas. A él no le van a dar visa, ni le interesa por ese escándalo al equipo. Entonces, una vida promisoria para él y para su familia. Y si se quiere tapar el país, lo destruyó por tener una relación inapropiada con una madre que no hay palabras para calificarla, que por dinero vendió a su hija. Mira, Ramón, es un espejo ahí para mirarse. El caso peor de Wander Franco es el tema de la visa, de si se la van a dar o no, y en cuándo va a poder salir. Y obviamente si él no se presenta al equipo, el equipo no va a poder pagarle, a pesar de que él ya ha recibido varios millones de dólares. Sí. Pero ya le suspendieron los pagos del 24 y del 25, que es una señal de ruptura del contrato. Esto es un mensaje, Ramón. Los políticos deberían mirarse ahí también, y algunas figuras públicas. Esto no es la primera vez que ocurre. Hubo un candidato, incluso alcalde, reciente, de la pasada, o intentó ser candidato, que también tuvo un caso con una menor consentida por la esposa. Y bueno, eso se quedó ahí. Perdió una diputación. Eso fue lo primero. No, él no la perdió porque la esposa siguió siendo diputada por él. Y después un partido de oposición lo nominó para ser candidato, alcalde. Y esto se visibiliza con Wander Franco. Y porque fue en Puerto Plata y sabrá Dios por qué. Pero los casos que hay así, parecidos, con mayores tapados aquí, son muchos. Y bueno, él servirá de ejemplo para muchos otros, habiendo tantas mujeres, como dice un amigo, tantas chicas sin ningún problema, buscarse una menor de edad. Es una pena que con eso se va a desgraciar su futuro. Sí. Y que a su vez se dio por la mamá. Que si la mamá cuida a su hija y prohíbe esa relación, no ocurre. Pero la mamá recibió dinero. Por eso fue que ya le cantaron 10 años. A él fue 2 años suspendido, pero él con su simple condena ya, su carrera promisoria. Señores, cuando estamos hablando de un contrato de $180 millones en 10 años, para un muchacho de 20 años, eso es extraordinario. Una superestrella. Sí. Sí, pero él recibió como 8 o 10 millones de dólares. Sí, pero ya eso se acabó.
Por otro lado, SENASA ofrece una serie de informaciones, porque se estaba hablando de la quiebra de SENASA. SENASA representa el 73% del sistema. En 2019, la inversión en servicios de salud fue 24.000 millones. En el 2024 esa cifra ascendió a 60.274 millones. SENASA destinó en el 24 15.000 millones a atenciones de alto costo, 14.000 millones en procedimientos quirúrgicos y 12.300 millones en estudios de laboratorio, imágenes y otras atenciones diagnósticas. O sea, aparece una serie de datos y eso con un cápita bajísimo, porque la mayoría de los afiliados de SENASA son del sector subsidiado y el cápita del sector subsidiado, que creo que anda por alrededor de 150 pesos, es menor el sector contributivo. Bueno, Ramón, yo pienso que todos estos mensajes que han estado saliendo de la oposición y del propio gremio médico, de atrasos en pagos y demás, sirva para la administración, que ha sido muy novedosa y exitosa, del doctor Santiago Jacín, de revisar un poco adentro lo que ha estado ocurriendo y que con los hechos se terminen de apaciguar esos rumores, que ojalá no sean ciertos. El problema fue que aumentó demasiado los afiliados, se absorbió demasiado y reitero, es un cápita muy bajo que debía ser aumentado. De hecho, aún en el régimen contributivo las clínicas están diciendo que están en déficit y que requieren que sea aumentado el cápita. Lo que pasa es que el cápita depende de cuánto aporta el empresario y cuánto aporta el trabajador. Es un problema complejo, difícil, por eso ha sido tan difícil modificar la ley de la seguridad social. También en el ámbito del ayuntamiento, el alcalde del distrito fue a la frontera, picó adelante. Fue la primera precandidata de su partido que va a la frontera, elogió el muro físico que construye el gobierno a paso de tortuga y favorece un muro económico, que eso se ha hablado mucho. Y un eso lo dijo Leonel en el 2002, y un muro, justamente. Y un muro ecológico. Pero también qué bueno, pues yo tengo años reclamando que los invernales se limpien antes de la temporada ciclónica y justamente ya el ayuntamiento empezó un proceso de limpieza de invernales. A falta de un sistema de alcantarillado con tubería, la solución es el invernal, que muchas veces no tiene rejilla y que por los vasos plásticos, por la tierra se tapan y entonces no funcionan y las calles se inundan. Aquí hay que estar permanentemente limpiando los invernales para que por lo menos eso alivie la situación cuando hay grandes aguaceros. Nos vamos a comerciales, no se pierdan la entrevista con nuestro invitado, Miguel Collado Di Franco, quien es vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CRES.